caso venezolano también tiene sus bemoles. Como sabemos, el 5 de enero se instaló la Asamblea Nacional y no ha habido un día en que no haya habido problemas en la Asamblea Nacional de alguna índole. Y es básicamente porque el chavismo se niega a tener una Asamblea Nacional que funcione según lo previsto en la Constitución. Hay razones para ello, pero lo lógico sería que pudiéramos funcionar. El día de ayer, 3 diputados por el Estado Amazonas. El Estado Amazonas es un estado selvático muy grande, pero con muy poca población. Esos diputados del Estado Amazonas fueron impugnados de una manera bastante irregular por el oficialismo, y el Tribunal Supremo de Justicia ha insistido en la desproclamación, algo que no está previsto en la legislación venezolana, de estos diputados. Y bueno, para evitar impases, estos 3 diputados decidieron desincorporarse de forma tal de darle viabilidad a un proceso que debemos ver este viernes 15 de enero, que es la rendición de cuentas del ciudadano presidente de la República ante la Asamblea Nacional. Sería la primera vez en este siglo que un presidente va a rendir cuentas en una Asamblea Nacional en oposición, es decir, donde él es minoría, y esto por supuesto despierta mucho la atención de las personas. Tenemos un video sobre la desincorporación de los diputados, y después del video entramos en tertulia. Se resolvió el conflicto legal en que estaba involucrada la Asamblea Nacional. A pesar de la desincorporación de los 3 diputados de Amazonas, la bancada opositora señaló que irán a todas las instancias necesarias para hacer respetar la voluntad del pueblo. Vamos a acompañar en todas las acciones políticas, jurídicas, en el país, fuera del país, para defender a nuestros diputados indígenas que en violación a la Constitución y al Estado de Derecho han sido utilizados por el Tribunal Supremo de Justicia como excusa para pretender desconocer la voluntad popular expresada el 6 de diciembre y en el que existía un plan para desconocer a la Asamblea Nacional. La decisión de la directiva fue celebrada por la bancada oficialista. Nosotros hemos aplaudido esa actitud que vuelve a colocar esta Asamblea Nacional en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad, del orden democrático. El diputado Diosdado Cabello señaló que, solventada la situación del Parlamento, el presidente Nicolás Maduro cumplirá con la Constitución y ofrecerá su memoria y cuenta. El asambleísta también se refirió a la intención de la OEA de aplicar la Carta Democrática. No hay un organismo en el mundo más desprestigiado, con su presidente incluido. Nosotros pensamos que la OEA había tocado fondo con Insulza, pero con Almagro, bueno, fue al subsuelo. Deslegitimado total y absolutamente. La OEA no tiene nada que meterse en Venezuela. Como parte del orden del día, también se acordó la conformación de una comisión de legisladores que investigará la situación de la frontera venezolana con Colombia, cerrada desde mediados de 2015. En esta segunda sesión ordinaria también se juramentaron los presidentes y vicepresidentes de las diferentes comisiones del Parlamento. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. No deja de llamar la atención ver a Diosdado Cabello hablando de tramposos, de deslegitimados, de gente que no tiene moral y cosas esas por el estilo, ¿no? Es verdaderamente obsceno, por decir lo menos, una persona que ha violado todos los procedimientos de la Asamblea Nacional, y entonces ahorita se nos presenta aquí como... Y lo otro que me llama la atención antes de darte la palabra, Cabal, del asunto de Cabello, es que diga, bueno, entonces ahora sí el presidente va a presentar su mensaje ante la Asamblea Nacional como si eso fuese opcional. Y el artículo de la Constitución es bien claro, se presentará el presidente a rendir cuentas a la Asamblea Nacional en la Asamblea Nacional. Es hasta repetitivo en el asunto para que no quede duda de ningún tipo. Sí. Bueno, únicamente para colocar esto en contexto, el precedente es que el Poder Ejecutivo, con su injerencia en el resto de los poderes que le quedan, específicamente en este caso el Poder Judicial, va a seguir haciendo en el corto plazo lo imposible para arrebatar a la oposición la mayoría de los 2/3 del Parlamento. O sea, y esa es la estrategia.
Entonces, lo primero es esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que al parecer legalmente, o sea, a nivel judicial, no tiene sentido, porque no se puede desproclamar un diputado, porque eso lo hace el Tribunal Electoral, o sea, el equivalente al Tribunal Electoral en Venezuela. No puedes desproclamar un diputado, no puedes declarar nulidad en decisiones de la Asamblea. Y entonces, bueno, ¿por qué no se lucha esto a nivel judicial, ¿no? En lugar de sencillamente, digamos, facilitar las cosas y sencillamente renuncian los diputados, que ojo, es una renuncia, pero no una renuncia a ser diputados, sino que ellos ya no asisten a las sesiones, pero son los diputados. Sí. ¿Por qué se realiza esto? Porque la amenaza del Tribunal Supremo de Justicia es cualquier decisión que se tome con estos 3 diputados en la Asamblea es un desacato a nuestra decisión. Entonces, para evitar eso, para evitar ese conflicto y agilizar la actividad parlamentaria, ellos, digamos, abandonan su puesto de diputado por un tiempo. Esta es una decisión que ha sido criticada por cierto sector de la oposición. No obstante, aquí lo que está privando es un principio, ¿vale? Independientemente de que se esté de acuerdo o no, no va por ninguna posición en este asunto. Lo que el gobierno quiere, lo que quiere el Ejecutivo es trasladar la actividad legislativa a nivel judicial. Eso es lo que quiere el gobierno. Es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia arrebate parte de la actividad legislativa al Parlamento, al Congreso. Y esto es lo que hay que intentar evitar a toda costa. No, intentarlo no, evitarlo. ¿No? Evitarlo a toda costa, porque eso sería o sea, el poder legislativo. Una dictadura corporativa. Exacto, el poder legislativo sería pues totalmente inani. Exacto. Y aquí eso es lo que hay que evitar. Entonces, lo que ahora viene, una batalla. Es decir, hoy será esto, mañana será otra cosa. Entonces, lo que hay que agilizar es el proceso judicial por un modo. O sea, se está analizando el tema de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Yo tampoco voy a poner ninguna posición, yo únicamente voy a decir a la gente aquí en España que se meta en la web del Tribunal Supremo de Justicia, vea a los magistrados y vea su trayectoria. Si alguien considera que la mitad de los magistrados que está ahí tiene trayectoria suficiente para ser miembro del Tribunal Supremo, es que o no hay abogados en Venezuela, o no hay juristas, o en realidad es que hay un problema institucional importante que es el quid del asunto, que es que el poder judicial está completamente supeditado al poder ejecutivo. Cooptado por el poder ejecutivo. Y esto, lo que quiero resaltar, no es únicamente en este caso que hoy involucra a la Asamblea Nacional, o el caso de Leopoldo López con el dictamen está en internet, se puede leer, completamente absurdo, basado en un análisis de la interpretación de los discursos de Leopoldo López. Se toma una decisión judicial de cárcel. Y también el ciudadano común. O sea, el ciudadano común hoy en día está completamente, independientemente de que sea chavisto, no, está completamente desprovisto de una acción judicial que pueda protegerlo. Un estado de indefensión total. Exacto, pero del Estado y de un particular. Es decir, esto no es algo que afecte únicamente al mundo político, esto es algo que afecta al ciudadano de a pie. Y estos son el tipo de cosas que no se puede apoyar. Ningún movimiento político puede apoyar este tipo de cosas, ningún Estado debería poder apoyar este tipo de cosas. Y bueno, esto lamentablemente es una batalla, seguiremos viendo episodios de este tipo y la oposición lo que tiene que intentar bajo toda costa es que no se le rebate la actividad legislativa al Parlamento. Falta de escrúpulos, estábamos hablando antes. Absolutamente, pero yo estoy de acuerdo con la estrategia que se ha adoptado y es verdad que por lo que he leído y he escuchado se han llevado bastantes críticas por parte de la oposición, pero yo creo que la renuncia física, digamos, no al acta, sino a tomar parte. Ellos se desincorporaron de la Asamblea, pero siguen siendo diputados, ¿no? Sí, pero tomar parte en las decisiones que tome la Asamblea me parece una acción inteligente precisamente para garantizar, para preservar la acción del legislativo con respecto Lo interesante es que todavía mantienen los 2 tercios. Claro. Sí. Claro. Porque, claro, tú reduces el quórum. Claro. Y entonces, yo lo que sí estoy viendo, y perdóname si peco de ignorante, porque no tengo un conocimiento como podéis tener vosotros de la realidad venezolana, pero sí veo que el presidente de la Asamblea, Ramos, es bastante beligerante a la hora de tomar posición y de fijar posición de la Asamblea, pero luego las cosas van muy lentas. Es decir, veo que ese discurso es más un deseo que una traslación real a que la Asamblea pueda por fin ponerse en marcha, legislar y ejercer su obligación, que es el control del gobierno de presidido por Maduro, ¿no? Sí, da la impresión de que la parsimonia legislativa está privando sobre asuntos que hay que hacer, pero es una impresión, y es una impresión básicamente porque, esta semana
tuvo que haber habido varias reuniones, una de ellas fue suspendida básicamente por este asunto del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que si entraban en desacato y este tipo de cosas, eso hizo que la Asamblea Nacional no se reuniera para ver qué se iba a hacer. Se tomó esta decisión, entonces la cuestión empieza a ralentizarse, que de alguna manera es el deseo que tiene el gobierno. Justamente lo que quieren. Que la Asamblea Nacional... Pero entonces el juego hay que jugarlo con mucha... paciencia. Con mucha paciencia y con... Porque lo que decíamos antes, ¿no? Estamos frente a gente poco escrupulosa, gente que no mide sus acciones, gente como lo que vimos, lo vamos a ver aquí en España, cuando empecemos a ver las reuniones del Congreso de Diputados, vamos a estar viendo cómo esta gente se comporta. De hecho, tenemos un vídeo de un acto de exclusión, de discriminación por parte de un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que, bueno, da vergüenza mostrarlo, pero yo creo que de alguna manera ilustra la situación que está viviendo el país en estos momentos. Y ustedes pueden contar conmigo como presidente, como protector de la comunidad sexodiversa de Venezuela. Así me declaro su protector. Así se declaraba hace tan solo unas semanas Nicolás Maduro, pero como sucede con el chavismo y su discurso socialista, sus palabras no son coherentes con sus acciones. Este miércoles, el diputado oficialista Elías Jagua encendió la polémica en las redes sociales al referirse a la diputada de la Unidad, Adriana de Elía, como cachapera, un término despectivo usado en Venezuela para decir lesbiana a una mujer. También dijo que la Unidad estaba llena de mariposones. El acto ha sido catalogado de homófobo en las redes sociales, a través de las cuales la diputada representante de la comunidad LGTB, Tamara Adrián, también expresó su rechazo. La homofobia degrada a quien la profiere. Jagua cayó al nivel de un insecto al referirse de esa manera, aseguró Adrián. Lamentablemente no es la primera vez que el oficialismo protagoniza declaraciones de esta talla. Recordemos la inmensa polémica que hace unos años generó el diputado chavista Pedro Carreño al expresarse de esta forma también en el Parlamento. Mariposón, ese es problema de ellos, lo que hagan con su culo, pero tiene que ser serio, tienen que ser serios. Para el Venezolano TV España, Valentina Ovalles. Solamente para rescatar el asunto, este último señor que acaba de hablar, Pedro Carreño, fue expulsado del ejército venezolano por ladrón. Se robaba el dinero destinado a comprar la comida de los soldados, lo que llaman el rancho. Y por eso fue expulsado del ejército venezolano. Ese fue el último que habló ahí. El señor Jagua, que también lo vimos en pantalla, era un connotado incendiario encapuchado que incendiaba autobuses, incendiaba camiones, trancaba la Universidad Central cada vez que le daba la gana. El chavismo lo llevó al rango de vicepresidente, de canciller, un señor con preparación verdaderamente nula, lo conozco, y sin embargo, bueno, ahí lo tenemos expresando lo que verdaderamente puede expresar una gente que no tiene la formación que se requiere para desempeñar este tipo de cargos. Visto el nivel, lo de ayer en el Congreso parecía el Parlamento sueco. El manita de la calidad al lado de personajes como este. Bueno, yo se lo comentaba, ¿no? Que no era que el Parlamento venezolano estaba lleno de rosas, ¿no? Esto que hemos visto es una barbaridad y desde luego es vergonzoso. Y efectivamente es gente que puede expresar lo que se le viene en gana, pero también lo complicado y lo difícil de asumir es que se lo permitan, que no exista ningún tipo de sanción, ¿no? Yo creo que en realidad el debate es ese. ¿Cómo se puede consentir que un representante público, un representante político pueda dirigirse así en esos términos? Pues en este caso a una parlamentaria, ¿no? Es tremendo. Lo que pasa es que él se siente representante del partido. Acuérdate que son comunistas. Sí, pero es que además me parece una incongruencia ideológica, además. Se puede ser comunista y respetuoso con y más en esos términos, personas. no es como muy incongruente además ideológicamente. O sea, es que no, eso es algo que precisamente en un programa de una televisión española, de los muchos que hicieron el año pasado acerca de Venezuela, entrevistaron a Enrique Capilas Radonsky
Y él se lo comentaba a la periodista española, y decía, no, a mí el Partido Socialista Único Venezolano, que es el partido de izquierda, a mí cuando me quieren descalificar, me califican de homosexual. O sea, algo que no tiene nada que ver, pero bueno, como ha dicho Isaac, esto no tiene nada que ver con izquierda, derecha, centro, esto es una cuestión de educación, una cuestión de que esas no son maneras de referirse a nadie. Y lo que hay que recordar, en el vídeo hemos visto unas 3 o 4 referencias, no, esto yo que tenga memoria, lo han dicho miembros del gobierno en muchísimas ocasiones. Y lamentablemente, contestando lo que dice Paloma, lamentablemente esto tiene público. Y lamentablemente tiene público porque el gobierno en parte se vende como nosotros somos el ente fuerte que tiene que llevar el país en adelante, y todo lo que represente debilidad, desde homosexualidad hasta qué sé yo, no es bueno para la nación. Entonces yo lo que sí considero, porque yo creo que esto no hay ni que discutirlo, en el sentido de que esto no tiene cabida en el siglo XXI, no tiene cabida en una democracia, y yo lo que pienso es que lo que sí debería hacer la oposición es no concentrarse en este tipo de cosas. Yo creo que hay una labor ardua en el Parlamento, hay que luchar con un ejecutivo que no respeta las instituciones, que tiene tiene el dinero, el apoyo de pseudo instituciones, en especial el judicial, como ya he dicho anteriormente, y que van a hacer lo imposible por impedir que la Asamblea Nacional, el Parlamento, que es el único poder en el cual no tiene mayoría, anularlo. Y yo pienso que esto hay que ser firme, realizar una declaración, esto nos parece impresentable, esto no tiene nada que ver con la política. En un país donde la gente hace colas de 3, 4, 5 horas para conseguir productos básicos, en un país donde esto es literal, esto no es figurado, hay gente que fallece porque no hay medicamentos en los hospitales, porque no existe medicamento en las farmacias. Y cuando hablo de medicamentos no hablo de medicamentos complejos, hablo de medicamentos que hoy en día en cualquier farmacia en el mundo occidental se pueden encontrar, incluso se venden sin receta médica. Lo que hay que hacerle entender a la población es que nosotros no podemos, en este clima de deterioro económico e institucional, concentrarnos en esto, y que esto más bien es una debilidad del partido del gobierno, que tiene que recurrir al insulto cuando los políticos han perdido una parcela importante de poder. Yo creo que es un signo de impotencia realmente. Es un signo de saber que su sentencia está ya dictada y que es cuestión de tiempo que la normalización democrática haga fortuna en Venezuela. Los resultados de las urnas son tozudos y lo que ocurrió el 6 de diciembre lo ha reconocido hasta las Fuerzas Armadas, lo cual a mí, lo he dicho en algún programa anterior, me parece especialmente relevante. Sí, que el ejército haya tomado una posición sensata en cuanto a garantizar el resultado o a exigir que se respete el resultado. Sí, fíjate, ¿no? El petróleo venezolano cerró ayer en $24 el barril. Es un petróleo que se vende más barato que el resto de los petróleos por los costos de refinación y porque es un petróleo más grueso, más pesado. La mala noticia es que el costo de producción de este barril de petróleo ronda los $20. Claro. Entonces, estamos frente a un gobierno que está empeñado en no discutir este tipo de cosas. Y para no discutirlo, hago lo que hizo Podemos ayer en el Parlamento. Vamos a hacer cualquier cosa para que la gente hable de esa cualquier cosa y nosotros podamos seguir avanzando por donde vamos avanzando. ¿Y por dónde van avanzando? Bueno, van avanzando por el empobrecimiento de la gente, por situaciones de hambre. En Venezuela hay miseria en este momento. Y es triste porque, bueno, tenemos un país que en los últimos 17 años recibió por concepto de petróleo más del doble de lo que recibió Venezuela, sumado entre 1918 y 1998. Esa cuenta está sacada. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde fue a parar el dinero? Sí, que hablaste una vez, te lo escuché decir, de casi $1 billón de dólares, ¿no? Sí, bueno, 1.2 billones españoles, ¿no? Porque, sí, españoles. Porque el billón gringo norteamericano es 1000, ¿no? 1 millón de millones, una cosa grosera, una barbaridad, que tú que eres economista a lo mejor has detectado dónde están esos reales. No, eso creo que queda poca duda de dónde están, ¿no? Hay poca duda. ¿En Andorra? Entre otros sitios. No, pero aquí de todas formas yo quiero rescatar algo que se me ha olvidado comentar antes acerca de lo que ha dicho Isaac, de la dicotomía entre lo que dice el presidente de la Asamblea y luego las acciones. Si antes hablamos de Podemos, que ya su cuadro heterogéneo de varios partidos
le impide llegar a ciertos acuerdos importantes. Hay que recordar que la MUD es una amalgama de... Exacto, una amalgama de partidos heterogéneas que, dado la composición de la misma, ha hecho un avance espectacular en los últimos 2 años, esto hay que decirlo, pero bueno, que persiste eso ahí. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque, por otro lado, el Partido Socialista Único Venezolano es un bloque monolítico, que va en bloque hacia donde la dirección lo diga, y hay poco debate, hay un círculo cerrado de gente que toma las decisiones importantes, y eso es algo que, o sea, yo soy muy pesado, lo digo, pero yo creo que en este sentido la MUD tiene que dejarse de historia y darse cuenta que ya no están en campaña electoral, que están en el gobierno, que tienen mayoría, que tienen poder para realizar cambios, tienen poder para debilitar la posición del gobierno de cara a unas futuras elecciones, y lo que es más importante, tiene poder de intentar mejorar las condiciones de vida del venezolano medio, que se han deteriorado enormemente. La premisa primera, ¿no? Tomando la palabra al profesor Romero, tenemos un vídeo sobre el decreto que piensa presentar Maduro, un decreto de emergencia económica. Vamos a ver de qué se trata. Asegurando que en estos momentos en Venezuela, en vez de ver al futuro, se ve hacia la oscuridad. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se refirió a la intención de Nicolás Maduro de presentar ante el Parlamento un decreto de emergencia nacional. Aseguró Henry Ramos Ayub que el decreto no solventará la grave crisis que atraviesa el país. Van a presentarse leyes económicas y ahora si cuando el presidente mande el decreto de emergencia económica, vamos a tratar la materia y vamos a emitir una opinión con relación a ese decreto de emergencia que todavía no ha aparecido en la Gaceta. Una vez que aparezca publicado en la Gaceta, hay un lapso perentorio de 48 horas, de 2 días, para que la Asamblea debata y emita su pronunciamiento. Bueno, todo eso lo vamos a hacer. Ahora, mira, en definitiva, nosotros podemos discutir, recomendar, legislar. En materia de leyes, no hay ley que sea mejor ni que esté por encima que el juez o que el funcionario que debe aplicarla. Tú apruebas una ley perfecta en materia económica y si los ministerios de la economía no la aplican, ¿qué pasa? Nada. Así igual que con las leyes económicas, con las leyes sociales, hay muchas leyes que se están trabajando para que esos proyectos pues funcionen bien. Ahora, lo que no puede ocurrir es que cada vez que tú elaboras un proyecto, el gobierno lo considera una agresión y dice no acepto. Entonces, así no puede ser. Si el gobierno quiere hacer exactamente lo que quiera y no se quiere someter ni al control ni a las leyes, entonces bueno, yo no sé qué va a pasar aquí, pero nosotros vamos a legislar y vamos a controlar y vamos a opinar. En cuanto a la carta enviada por el presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a Nicolás Maduro, Ramos Ayub señaló que Venezuela no puede ser evaluado con ojos de democracia tradicional. Denunció además que los grupos violentos a las afueras de la Asamblea Nacional son pagados por la alcaldía del municipio Libertador en la capital venezolana. Nos toca repartirnos menos de 5 minutos. No sé si hay alguna reacción. No, yo quiero ser muy conciso. Yo creo que en ya casi 2 años el gobierno Maduro ha demostrado que no tiene intención ni capacidad de realizar un programa de ajuste económico que adapte a Venezuela al nuevo entorno internacional caracterizado por un precio de petróleo de $32, ¿has dicho? 23, perdón, he cambiado. 24 dólares. Sí, 24 dólares. Y hay que recordar que la mitad de los ingresos fiscales en Venezuela son constantemente petróleo y el 90% de las divisas que son las divisas que no hay para importar, por ejemplo, medicina. Entonces, el gobierno Maduro se ha mostrado incapaz y no ha mostrado ninguna intención de realizar ningún ajuste a este nuevo entorno, no solo en el entorno internacional, sino de todos los desequilibrios acumulados de su desastrosa política económica durante los últimos 12 años. Entonces, yo soy pesimista. Yo creo que esto de la decreto de ley económica sencillamente es un saludo a la bandera que no va a resolver absolutamente nada. A mí me suena como una fase de periodo especial cubano, ¿no? Sí, sí, yo creo que en ese decreto, con que pusieran la consigna, que no hagan ustedes lo que consideren oportuno y dejar a la iniciativa privada desarrollarse, probablemente Venezuela empezaría a asomar la cabeza. Pero eso va en contra de... Claro, pero ¿cuál es digamos, la raíz, en mi opinión, del desastre económico que señorea Venezuela? La nacionalización de los sectores productivos. Sí. Es decir, sin duda. ¿Quién sabe más
de crear empleo, de generar riqueza? ¿El empresario o el conductor de autobuses? Es así. Con todos mis respetos a los conductores de autobuses de Venezuela y de España, pero cada uno yo creo que tiene que desarrollar las competencias en su cuestión, a las que llega, ¿no? y en su ámbito. Sí, yo estoy también de acuerdo, pero realmente lo que pienso es que o las cosas empiezan a cambiar ya y, como decimos, o realmente empieza a haber un ajuste del mercado y realmente para que empiece a asomar la cabeza y para que en Venezuela empiecen a cambiar las cosas. El tema está en que, como decíamos antes, esta gente sabe que en realidad ya está acabado para ellos, pero no terminan tampoco, siguen ahí atrincherados, no terminan de dejar que entonces el cambio que ya llegó en las últimas elecciones empiece a prosperar. Entonces, ¿cuál es la solución? Y antes hablábamos igual, realmente lo que ellos hacen es provocar espectáculo y tal para evitar que la gente vea realmente la gestión y las cosas que hacen, efectivamente. Pero claro, tampoco podemos decir no, pues entonces que no se cuente y hay que evitar hablar de este tipo de cosas que hacen, hay que contarlo todo, ¿no? Pero desde luego hay que buscar una solución para que ya salgan de la trinchera y de alguna forma, yo sé que no van a tirar la toalla, pero hay que forzar esa situación de alguna manera. ¿Cómo se llega a eso? No, pues esa es la labor del Ejecutivo, precisamente, del Legislativo, perdón. Claro. Intentar forzar al Ejecutivo que cambie su comportamiento. Y en materia económica, un punto importante legislativo es derogar precisamente todas las leyes que coartan la participación del sector privado y también intentar derogar todas las leyes que sostienen los controles de precios, los controles de divisas, que son los verdaderos grandes culpables de la escasez que existe actualmente hoy en Venezuela. Pero lo van a poder hacer. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se fuerza eso? Es una labor legislativa que va a tomar tiempo y mientras tanto el país se va a la deriva. Pero es que yo sinceramente considero que ese es el plan de Maduro. Sí. Llevar el país a la deriva y compartir los costes de la deriva con la Asamblea Nacional. Exactamente. Bueno, amigos, estamos ya llegando al final del programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos para el próximo lunes. Estamos pendientes de lo que está pasando en España, estamos en la fase de formación de gobierno, estamos pendientes de lo que está pasando en Venezuela, donde estamos en fase de que la Asamblea Nacional se termine de acoplar con el Ejecutivo, ver si eso es posible. El lunes seguramente estaremos hablando sobre el mensaje del presidente a la Asamblea Nacional. Lo cierto es que la agenda se mantiene muy interesante y muy ocupada. Gracias, Paloma. Gracias, Isaac. Gracias, Kamal. Hasta una próxima oportunidad.